La candidata Verónica Mendoza se ha referido en su cuenta de Twitter a los anuncios de hoy desde el gobierno respecto a las medidas sobre la pandemia, y es oportuno conversar con quien va en su plancha, el señor José de Chávez, que está con nosotros. Señor de Chávez, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Jaime, y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. La señora Mendoza, como lo comentaba en la presentación, se refiere a medidas más drásticas, y creo que hay un consenso generalizado, pero no se llega en ese consenso a decir exactamente qué es lo que se debería hacer en un momento como este, con casos al alza. Los expertos dicen, esto no es un pico, esto es una línea vertical, que no tiene, porque cuando dices pico es que hay una bajadita, no, acá todo es para arriba. Si ustedes fuesen gobierno en este momento, ¿cuál sería el anuncio que hubiésemos escuchado esta tarde? A ver, Jaime, lo primero es que creo que hay que expresar claramente nuestra preocupación por la situación en la cual estamos. Hoy día han sido 113 fallecidos, 113 peruanos y peruanas que han fallecido el día de hoy. Todas las noticias cada día nos sorprenden más, por supuesto nos preocupan más. Hoy en día estamos hablando de 12 regiones que están en una situación de alerta máxima. El uso de camas UCI supera todos los récords de la primera ola en estas 12 regiones. Y si la ministra de Salud ha señalado, no hoy día, pero en entrevistas previas, que estamos con cifras similares a las del mes de abril del año pasado, lo cierto es que hay que decir con toda claridad es que la situación es completamente distinta a la de abril del año pasado. Es decir, hoy en día tenemos una variante del virus que está dando vueltas, que es mucho más contagiosa que la que llegó de China. En abril todavía teníamos techo para crecer en el sistema de salud, ¿no? Se aumentó las camas UCI hasta llegar a 1.700 y pico, que son las camas que ha anunciado hoy día la ministra. Se ofreció casi 2.000, pero se ha llegado a 1.700 y pico. Ya no hay claramente mucho para crecer en cuanto a camas hospitalarias y sobre todo camas UCI. No hay más médicos intensivistas, 700 médicos intensivistas en todo el país, y se calcula que se necesitaría. La salud pública está a punto de colapsar a nivel nacional. Sin duda, en líneas generales. Sin duda, ¿no? Y está claro que la segunda ola está siendo muy dura y además muy rápida, como lo han dicho varios expertos en tu programa, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento sumamente complicado y por supuesto, los partidos que estamos postulando y estamos intentando gobernar el país tendríamos que comenzar a decir cosas concretas, porque no es que nos vamos a guardar las cosas para el 28 de julio de este año, ¿no? Y a ver, intentando responder a tu pregunta, hay un objetivo que es claro y estratégico: reducir los contagios, ¿no? Y reducir las muertes. Yo creo que ese es el objetivo fundamental estratégico. Y para ello, la impresión que tenemos es que hay un elemento clave, sabiendo cuál es la situación del sistema de salud, es cómo acercamos algo que Alicia Abanto lo dijo en una entrevista en RPP hace algunos días, Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo. Hoy en día, una de las medicinas fundamentales para el COVID es el oxígeno. Entonces, uno de los retos que tenemos es cómo acercar el oxígeno a la gente. No solamente estoy hablando de este circuito de atención primaria, que sin duda alguna es un instrumento fundamental, 8.000 y pico centros de salud primaria, aunque me dicen que de los 8.000 en realidad funcionan 5.000, y de los 5.000 hay médicos en 2.500. Ahí hay un tema que habría que intentar subrayar y aclarar, pero acercar el oxígeno a la gente significa movilizar estructuras que están allí. Es decir, acercar el oxígeno a los barrios, acercar el oxígeno a las comunidades campesinas, a los pueblos indígenas. Hay que comenzar a mirar los municipios, hay que comenzar a mirar las parroquias, las iglesias, hay que comenzar a mirar las comisarías, los colegios que están vacíos y que seguramente van a seguir estando vacíos, para convertirlos en espacios centrales en el objetivo del abastecimiento de oxígeno. Claro. Los centros de oxigenación hay que multiplicarlos. Sin duda, lamentablemente en ese tema también hay retraso. Sin duda el oxígeno es importante. El pulsioxímetro, por ejemplo, también es importante en la primera línea y en las postas. Se está encargando incluso a gente en los barrios que tenga determinado liderazgo para que, si alguien no lo tiene individualmente en cada casa, pueda llegar. Pero ¿cuál debió ser el gran anuncio
Por eso le hacía la figura el paralelo, ¿no? Si es que ustedes estuviesen en este momento en el gobierno, montados en este barco, con el timón al frente, hubieran, por ejemplo, anunciado una cuarentena focalizada, cree que es el momento de hacerlo, o retroceder fases económicas, ¿por qué el gobierno no lo hace? ¿Cuál es su impresión? ¿O cuál hubiese sido el gran anuncio de esta tarde? A ver, Jaime, yo creo que debe quedar claro el mensaje que si la segunda ola nos pasa por encima y nos revuelca, no solamente vamos a tener gravísimos problemas con indicadores de salud y nivel de fallecimientos a cifras realmente terribles, sino también se va a traer abajo la economía, se va a traer abajo el Producto Bruto Interno y se va a traer abajo el empleo. Ya hemos perdido 3 millones de puestos de trabajo por la primera ola. Entonces, sí, a ver, tú planteas un tema que creo que también me parece fundamental y al cual me da la impresión que el gobierno le rehúye. Y yo creo que nuevamente, los que queremos gobernar el país tenemos que tener la valentía para asumir claramente la situación dramática que estamos viviendo. Me da la impresión que en el gobierno se sigue manejando, ya no digo la hipótesis, la tesis que el ministro de Economía manejó antes de ser ministro de Economía. Tú recordarás que el ministro de Economía ha dado declaraciones públicas, ha escrito en varios medios de prensa escrita, señalando que ya habíamos alcanzado la famosa inmunidad de rebaño y por lo tanto no iba a haber segunda ola. Me da la sensación que esa tesis, que ahora es muy difícil, digamos, de defender y aceptar, me da la impresión que todavía tiene un cierto peso y está finalmente atando las decisiones que el gobierno debería comenzar a tomar. Y tú has planteado el tema de la cuarentena. Es cierto, digamos, es una medida extrema, es una medida complicada, pero el mapa del país no es parejo. Y hay regiones que están en rojo. Hay regiones que están en una situación ya de colapso total y absoluta. Entonces, si bien es complicado hablar de una cuarentena total, sí habría que comenzar a evaluar cuarentenas parciales, por territorios, por regiones, por lugares críticos, atender, por supuesto, las regiones que están en rojo y sobre todo evitar que regiones vecinas, que hasta el momento, digamos, tienen una situación más o menos controlada, a comenzar a contagiarse. Hay un excelente ejemplo de eso. Huánuco actualmente está en rojo, está en una situación complicadísima. Pero San Martín, que es una región que está vecina, al lado, está en una situación, digamos, que está logrando manejar un poco, está controlando la situación. Entonces, tenemos que evitar que la situación de Huánuco se traslade a San Martín. Y, por supuesto, tenemos que entrar a trabajar en la situación de Huánuco. Entonces, el tema de la conectividad. Siempre se ha dicho, el virus transita, el virus se moviliza, el virus se moviliza con la gente. Bueno, tenemos que comenzar a pensar en que precisamente proteger regiones y atender las regiones que están en una situación complicada. El objetivo es cómo reducir los contagios y reducir las muertes. Insisto, si la segunda ola nos pasa por encima y nos revuelca, bueno, se trae abajo también la economía y se trae abajo el empleo y el Producto Bruto Interno. Ahora, es una campaña inédita, es una campaña que creo no tiene precedentes. Y el tema es, claro, por ejemplo, el señor Acuña hace reuniones partidarias, interviene la policía y claro, él dice que es una persecución política. Es difícil, digamos, de llegar a esa conclusión cuando estamos en una pandemia y cuando la reunión era a puerta cerrada y a simple vista no se estaban respetando los protocolos, había personal sin mascarilla. Eso lo tomo de ejemplo para preguntar cuáles van a ser los protocolos de Juntos por el Perú, comprendiendo lo que acabamos de hablar. Es decir, febrero, marzo pintan muy mal y son los meses en los que históricamente las campañas comienzan a calentar. Marzo, ni qué decir, porque las elecciones son en abril. ¿Cómo han pensado desplegar una campaña en estas condiciones? Para empezar, tenemos la obligación de hacer docencia. Tenemos que predicar con el ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo primero es que a estas alturas es imposible pensar en una presencia en los territorios como tradicionalmente ha ocurrido en campañas anteriores. Entonces, lo primero que estamos haciendo es cuidar a la gente a la cual queremos llegar, a la cual queremos visitar,
por supuesto, también cuidar a nuestros equipos, a los que están trabajando con nosotros en la campaña. Y por supuesto estamos apostando claramente a no hacer actividades en locales cerrados. Tenemos un protocolo y equipos que nos acompañan, que en primer lugar toman todas las precauciones del caso previamente, ahí donde van a haber algunas reuniones que van a ser con aforos sumamente controlados, Ajá. 10, 15, 20 personas, dependiendo del espacio, siempre en espacios abiertos. Se está tomando temperatura, y por supuesto se están siguiendo todos los protocolos recomendados. Pero en ese sentido yo sí tengo la impresión que hay que ser mucho más exigentes de lo que estamos siendo, y creo que también hay que pedirle a las autoridades electorales un poquito más de iniciativa en ese sentido, para definir reglas claras que todas las agrupaciones políticas vamos a tener que respetar. No podemos dar el ejemplo contrario a lo que estamos diciendo que se tiene que hacer para evitar los riesgos de contagio, ¿no? Entonces, sin duda, como bien lo has dicho, es una campaña muy particular, es una campaña inédita, tenemos que adaptarnos a esa realidad. Y bueno, quien quiera gobernar el país tiene que, en primer lugar, demostrar que es responsable. Y lo que estamos viendo, candidatos visitando mercados, candidatos haciendo actividades en lugares cerrados, con un aforo no controlado, digamos, no van en el sentido correcto, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso sea castigado finalmente con el voto el 11 de abril, ¿no? Ahora, sí resulta también de suma expectativa la vacuna. Y yo quería preguntarle a usted, como integrante de la plancha, ¿cuál va a ser la política de un eventual gobierno de Juntos por el Perú respecto a el plan de vacunación que ya está trazado? Porque, trazado digo, ¿no? Hay un plan, hay fases. Le pregunto porque además llama la atención el ingeniero Alberto Morote, desde Ayacucho ha dicho que la vacuna es candidato de Juntos por el Perú al Congreso. Se sabe que estas vacunas son una forma de desarrollar genes de animales en el hombre y que van a terminar matando al hombre. Digamos, está en contra de la vacuna, de la aplicación de la vacuna, el señor Morote. Supongo que es una opinión aislada. Si el señor Morote piensa eso, yo no sé qué hacen Juntos por el Perú. Nosotros claramente estamos apostando por una vacunación, estamos haciendo todos los esfuerzos, además, para que esas vacunas lleguen lo más rápido posible. Apoyamos todos los procesos y toda la planificación que se está desarrollando en función de la vacuna, y por supuesto un objetivo claro, fundamental, estratégico, tanto de esta administración, que es finalmente una administración de transición, pero uno de los objetivos claros de quien asuma el gobierno a partir del 28 de julio es llevar adelante un proceso de vacunación exitosa, masiva y por supuesto universal de todos los peruanos. Los antivacunas no tienen un espacio en la propuesta de Juntos por el Perú, ¿no? Importante que lo diga. Y en relación a la pregunta, sí, sobre el tema de la vacunación, yo creo que se van a seguir todos los planes. Seguramente si hay cosas que se tengan que ajustar, se van a ajustar para precisamente buscar que el proceso sea lo más acelerado posible. Nos preocupa la situación actual, sabemos que lo que tenemos asegurado es 1 millón de vacunas, lo que significa vacunar a 500.000 personas solamente, lo demás está en proceso de negociación. Y el escenario global es un poco complicado, porque debes haber visto las noticias de la Organización Mundial de la Salud. Hay una suerte de situación de acaparamiento mundial de la vacuna, el 95% de las dosis están siendo implementadas, utilizadas apenas por 10 países, ¿no? Entonces, ahí hay, creo yo, todo un reto, sobre todo para el siguiente gobierno, para lograr que haya una distribución más equitativa de la vacuna a nivel global. Y sobre todo en los países que han tenido, digamos, esta lógica de acaparamiento de la vacuna y que finalmente tienen muchas más dosis de las que realmente necesitan, haya, bueno, la disponibilidad para finalmente compartir ese excedente con los países Ojalá, que están esa es la idea. necesitando también acelerar su proceso de vacunación. Muy bien. José de Chávez con nosotros, candidato a la vicepresidencia por Juntos por el Perú. Muchas gracias por esta entrevista. No será la última, vamos a seguramente seguir conversando luego.
Hasta una próxima oportunidad. Que tenga Gracias, muy Jaime. noches. Y estaba esperando el ping-pong, pero parece que no ha habido. Se nos ha acabado el tiempo. Eso queda como compromiso para la próxima. Me la debes. Gracias. De todas maneras, José Chávez con nosotros. Muy bien, cifras del coronavirus rápidamente al cierre del programa de hoy. Ha causado furor el ping-pong, ¿no? Sí, vamos a hacerlo creo también con los candidatos a la vicepresidencia, ¿no? Porque estaba para los candidatos a la presidencia en realidad, pero bueno, vamos a reconsiderarlo. Bueno, lo que no está, no pinta bien es este cuadro, ¿no? Las cifras del coronavirus dicen lo siguiente: 5.461 casos nuevos en total, 3.406 casos corresponden a las últimas 24 horas. Tenemos 845 casos más. Así, brutal. 2.055 casos corresponden a los 7 días anteriores. Eso hace la suma de 5.461. Se han tomado 30.856 pruebas en las últimas 24 horas. Tenemos 9.357 peruanos hospitalizados. 414 más en relación a la cifra anterior. Fíjese usted. Han entrado 414, así, en 24 horas. 1.711 peruanos en camas UCI. Se acaban las camas UCI. 113 peruanos fallecidos en las últimas 24 horas. La misma cifra de ayer. 4.142 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. 113 peruanos muertos en las últimas 24 horas. Estamos otra vez en el momento en el que cada día se cae un avión y mueren todos los pasajeros y los tripulantes. Nuevamente estamos cuesta arriba en esta pandemia. Esas son las cifras actualizadas al día de hoy del coronavirus y causan espanto. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Cuídense mucho, mucho, por favor.